Continuamos con dos compañeros militantes en el extranjero de la Cuarta Transformación y de Morena. Y bueno, ya nos contaron un poco cómo se construye, ¿no? Las ideas de la Cuarta Transformación actualmente en Europa y cómo combinan. ¿Cómo se organizan hacia adentro de tanto de sus países como a nivel europeo? Porque además tienen una red, ¿no? Europea. Cuéntenos, por favor. Sí, jalaría el hilo para que quede más comprensible. Es muy complejo acomodar piezas conceptuales, teóricas y empíricas de un proceso en una comunidad tan diversa en Europa. No es lo mismo la gente que vive en España que la gente que vive en Suiza, que la que vive en Alemania, que vive en Rusia, o digamos, inclusive por el lenguaje, ¿no? O la propia presencia de otros actores como empresarios, comunidades. Por ejemplo, en Madrid ahora recientemente los mexicanos de la Ciudad de México han desplazado a los venezolanos ricos y están comprando todo Salamanca. O sea, hay un documental muy interesante de la televisión española que salió entre febrero o marzo, en donde ya no son los venezolanos que antes iban y compraban todas las zonas ricas de Madrid, ahora son los mexicanos, ¿no? Entonces, y sobre todo los chilangos, ¿no? Entonces, no hay una comunidad en ese millón de mexicanos en Europa, no hay una comunidad todavía que esté teniendo más desarrollado los marcos de entendimiento de cómo se organiza y cómo articula en los mínimos. Es un proceso, hay un proceso en la etapa del presidente Andrés Manuel, que es en el que más participó Gerardo, y luego hay un proceso en tránsito que es el de la presidenta Claudia, ¿no? Y hay un primer proceso en donde el concepto era reunirse en torno a construir militancia y elementos orgánicos de partido, ¿sí? Y eso se puede entender como que era una labor necesaria, importante, pero no necesariamente era una labor que estaba conversando con los procesos europeos. Porque, por ejemplo, el migrante mexicano en España no se siente mexicano. El mexicano en España no se siente migrante. Entonces, por lo tanto, no se siente migrante, no tiene que estar en una lucha migrante. Entonces, construir un tejido orgánico, conceptual y de movilización y de acción política en Europa pasa también por determinar tu condición migratoria. Entonces, quien vive una condición migratoria guarda relación con estos conceptos de otra manera quien no se siente migrante en esa relación. Y no es lo mismo ser migrante fuera de España, en otros países, que en la misma España. Y esto es relevante para tratar de entender las dificultades y complejidades que hay en la construcción. Hay dos líneas de identidad ahí que se van desarrollando y que según la etapa se han podido tener ciertos momentos de mayor organicidad. Hay una comunidad que se identifica con la idea de la cuarta transformación, tal como fue definida, el cuarto momento de transformación, y que identifican que el país tenía que atravesar por un cambio. Y hay otra realidad mexicana que se identifican claramente con diciendo, soy parte de ese partido movimiento. Aun cuando en Europa tengamos que desarrollar ese concepto, ¿no? Entonces, dos posibilidades de participación, dos posibilidades de articulación, tanto de conceptos como articulación, como agenda de juntar, caminan siempre con sus tensiones y con su riqueza de sus propias tensiones. Y eso también da pauta a ver cómo te relacionas con las diferentes fuerzas políticas de izquierda progresistas en Europa. Que esa sería una de las importancias. Mutuamente vamos teniendo incidencia mutua con diferentes fuerzas y según cómo se impliquen. En mi caso, al formar yo parte primero del movimiento migrante, siendo España uno de los países con más problemas migratorios, el que tiene más problemas migratorios de esta parte de Europa, por supuesto que a mí me ha marcado la lucha migrante. Y dentro de ese movimiento no hay mexicanos contados con dedos. Yo soy algo atípico, me dicen tú eres algo atípico, pero además soy parte de los liderazgos del movimiento migrante. Entonces no hay ahí mexicano, pero hay una fuerza dentro de ese movimiento migrante de la cuarta transformación porque yo la introduzco. Y eso me parece un dato muy interesante. Hay un elemento que creo muy importante que resaltar, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos sabemos 30 millones de mexicanos, más o menos, ¿no? En Europa vemos 1 millón.
Ahora, no es la misma migración que hay en los Estados Unidos que la que nosotros tenemos en Europa. Por la misma diversidad en lo que comenta el compañero Eric, digamos, somos 20 tantos países en Europa, 27 de la Unión con Europea. diferentes lenguas, culturas inclusive, ¿no? Entonces nos hace muy diferentes cuando llegamos como migrantes a Europa que los compañeros o los paisanos en los Estados Unidos. Ese elemento, ¿no? Hace un poquito más complejo el organizar a la comunidad mexicana en torno al movimiento, ¿no? En este caso a Morena. Sin embargo, lo hemos logrado poco a poco, ¿no? Y te voy a hablar simplemente de cómo vamos vinculando los comités a nivel europeo. En el 17 se convocó una reunión a nivel de Morena Exterior en Vancouver, Canadá, ¿no? Y ahí en aquel entonces el secretario de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional era el doctor Vasconcelos. Él llegó a esa reunión, yo fui el único europeo, bueno, de Europa que fui a esa reunión, además eran compañeros de los Estados Unidos y Canadá, y ahí nos comprometimos a impulsar la primera asamblea de mexicanos en el exterior de Morena. Eso fue el 17 y en el mismo 17, mayo del 17, hicimos la primera reunión europea en Basilea, Suiza, y de ahí logramos hacer 2 más, la segunda en París y la tercera en Italia, en Turín. Entonces, vamos vinculando, sí, la organización interna de los mexicanos en el exterior con el proceso de la Cuarta Transformación y el Partido Morena, pero también hemos tenido todavía muchos obstáculos, divergencias internas, muchos factores que nos han frenado en una cierta manera. Pero hay un elemento que yo creo que lo tenía que tomar en cuenta el partido, que es, a mi muy particular punto de vista, creo que las relaciones internacionales están todavía muy marginadas dentro del partido. El partido no está entendiendo el momento de la geopolítica mundial que estamos viviendo actualmente y no hay una política internacional definida por parte del partido. Y yo creo que sí debía haber una reflexión para vincular, por ejemplo, una secretaría de Relaciones Internacionales del partido. Yo creo que sí hay una desvinculación actualmente de la política internacional con respecto al partido. Y creo que hoy es muy importante tomar en cuenta esto. Entonces, hay toda una serie de factores ahí que poco a poco vamos desarrollando, nos cuesta trabajo, pero poco a poco sí vamos creando nuestra vinculación y vamos difundiendo lo que es la Cuarta Transformación y el proceso de cambio que estamos viviendo acá en el país, ¿no? Con el partido y con nuestro gobierno encabezado por la compañera Claudia Sheinbaum. En un momentito seguimos charlando, si les parece. Vamos a un breve corte y continuamos.